Bueno, pasando un poco ya a otro tipo de enfermedades virales, vamos a pasar a las enfermedades virales respiratorias. Entonces vamos a hablar un poco de qué son las enfermedades virales respiratorias, cuáles son las más comunes y qué implican, ¿verdad? Tenemos que saber que las enfermedades virales respiratorias son todas aquellas que afectan, ¿verdad? Toda la parte o todo lo que es el tracto respiratorio, o el aparato respiratorio. Tenemos la nariz, la garganta, los senos paranasales, tenemos los pulmones. Y estas son causadas por distintos virus que prácticamente causan la misma infección, o sea, el mismo cuadro clínico, pero el agente causal va a ser diferente. Entre los virus más comunes que tenemos hoy en día, tenemos el adenovirus, tenemos el metaneumovirus, el virus de parainfluenza, la influenza, el virus sincitial respiratorio, el COVID, ¿verdad? Que son todos los virus que hoy en día solemos tener o tenemos, ¿verdad? Prácticamente ya todo el año. Anteriormente era netamente algo de esta época, ¿verdad? Ya sea el otoño, invierno, comienzos de primavera, pero hoy en día ya nosotros tenemos prácticamente casos de influenza, de COVID, de metaneumovirus, de adenovirus prácticamente todo el año. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos casos de influenza, influenza A. Anteriormente hubo casos de influenza B, el año pasado a finales de año hubo muchos casos de COVID, de influenza A, y así estamos. Hay casos de adenovirus, casos de metaneumovirus, hay casos, ¿verdad?, de personas que tienen dos o tres virus al mismo tiempo, o sea, hay de todo ya hoy en día y prácticamente todo el año. ¿Cómo nosotros prevenimos las infecciones virales respiratorias? Prácticamente haciendo todo lo que nosotros hacíamos en la época de la pandemia, tenemos que evitar lo que es el contacto cercano con otras personas, hasta que nosotros dejemos, hasta que esa persona deje de tener síntomas, lavarse las manos durante 20 segundos, taparse la boca, ahora si uno va a estornudar, si va a toser, usar tapabocas, no compartir, ¿verdad?, ningún tipo de objeto, ya sea taza, vaso, algún tipo de utensilio para comer. Entonces todo eso uno tiene que evitar. También están las vacunas que tenemos hoy en día que nos va a ayudar bastante para poder prevenir este tipo de enfermedades. Uno tiene que colocarse lo que es la vacuna para lo que es la influenza. Yo sé que mucha gente no se quiere colocar, mucha gente dice, no, no me quiero colocar porque me coloco igual nomás tengo, o igual nomás me agarra gripe o me pongo y me hace mal y nosotros tenemos que saber que uno se ponga la vacuna no quiere decir que uno no va a tener la infección, no va a poder contagiarse, sino que disminuye bastante la probabilidad de que se pueda contagiar a esa persona. Y en el caso de que se contagie, ¿verdad? Los síntomas sean menos intensos y duren mucho menos que si una persona no tiene lo que es la vacuna. Y también eso de que uno se coloca la vacuna y al día siguiente o ese mismo día se empieza a sentir mal, empieza a doler la cabeza, eso quiere decir que se activó la inmunidad en presencia de lo que es la vacuna, que es lo que realmente nosotros buscamos, ¿verdad? Que se active la inmunidad para que pueda generar, ¿verdad?, anticuerpos, se puedan activar los linfocitos, que son los encargados de generar los anticuerpos y las células de memoria para en el caso de que uno esté o el cuerpo esté en presencia de ese microorganismo o de ese virus, pueda actuar o se pueda activar mucho más rápido y pueda eliminar lo que es la infección mucho más rápido también. De primero que vamos a hablar es del adenovirus, son un grupo de virus, perdón, son un grupo de virus que pueden causar infecciones
tanto en el aparato respiratorio como también en el aparato gastrointestinal. Eso tenemos que saber que el adenovirus puede causarnos enfermedades respiratorias como también nos puede llegar a causar algún tipo de gastroenteritis. Generalmente los síntomas son leves y solamente para lo que es el tratamiento va a requerir el tratamiento de los síntomas que va a estar teniendo el paciente. Como les dije, no solamente va a afectar lo que es el tracto respiratorio, sino que también puede afectar el tracto gastrointestinal, causando, ¿verdad?, lo que es diarrea, puede llegar a ocasionar un tipo de gastroenteritis y los síntomas más comunes van a ser dolor de estómago, diarrea, náuseas y vómitos. También, pero en mucha menor proporción, puede afectar lo que es la vejiga o causar una infección urinaria. Y también lo que es el sistema nervioso nos puede llegar a causar. Pero también son casos ya mucho más aislados y mucho más difíciles de que ocurra. Luego tenemos el metaneumovirus, que generalmente, como todas las enfermedades respiratorias, o nosotros vamos a adquirir mediante contacto con las secreciones respiratorias, ya sea estornudo, tos, manos contaminadas con algún tipo de secreción. Y la transmisión va a ocurrir durante todo el año, o sea, uno puede contagiarse con este virus durante todo el año, pero tienen siempre un predominio en los meses de invierno, primavera y verano, donde el ambiente es mucho más seco y generalmente los síntomas suelen aparecer de 3 a 7 días después de lo que es la infección. Y aparece como una fiebre leve, una congestión nasal también. Tenemos que saber que los niños generalmente cuando tienen esta infección, o una primera infección con este tipo de virus, van a desarrollar ya sea tos, sibilancia, que son los ruidos cuando uno respira, o al respirar, la rinofaringitis, congestión y descarga nasal, que indican, ¿verdad?, que hay una afección o hay una presencia de algún tipo de microorganismo, en este caso un virus, en las vías respiratorias bajas. Luego tenemos el virus de parainfluenza, que generalmente son virus que afectan en mayor medida o aparecen en mayor medida durante la infancia, generalmente en neonatología, o sea, cuando uno recién nace, en salas de internación pediátrica, en escuelas. Y hay de tres tipos, ¿verdad? De tipo uno y 2 que generalmente ocasionan epidemias eh, durante la estación de otoño generalmente, pero como les dije, hoy en día ya los virus están apareciendo en cualquier estación del mes, en cualquier estación del año, perdón, en cualquier mes, en verano, en primavera, invierno, ya sea en la estación que sea. Pero generalmente los de parainfluenza aparecen, ¿verdad?, en otoño porque es mucho más seco lo que es el aire, que eso predispone, ¿verdad?, a la circulación de este tipo de virus. Eh, Generalmente aparecen en años alternos, eso porque generalmente ponerle que hoy, o sea, este año aparece lo del tipo uno, el año siguiente aparece el del tipo 2, después luego de vuelta al tipo uno. ¿Por qué? Por el tema de la inmunidad. La inmunidad ayuda bastante, entonces evita que uno tenga una reinfección tan de seguido. Entonces, generalmente la repetición, ¿verdad?, de los serotipos es en años alternos. Y la enfermedad de tipo 3 es endémica, infecta sobre todo a niños menores a un año, a criaturas que tienen algún tipo de cuadro respiratorio, puede llegar a ser por el virus de lo que es la parainfluenza. Y generalmente la incidencia va a aumentar siempre en lo que es la primavera, en el caso de este virus. Pueden ocasionar infecciones repetidas, eso quiere decir que no porque yo tuve una sola vez, yo ya no voy a tener la enfermedad, pero siempre uno cuando vuelve a tener esa enfermedad ya es mucho más leve. ¿Por qué? Porque ya está activada o ya el cuerpo estuvo en contacto con ese microorganismo, entonces ya tiene preparadas las defensas o los linfocitos de memoria en el caso de que vuelva a entrar o ingresar ese microorganismo dentro
dentro de lo que es el cuerpo en sí. La mayoría de las infecciones van a ser asintomáticas o leves y la manifestación más frecuente en los niños es las enfermedades de las vías respiratorias superiores con fiebre o febrícula. ¿Qué quiere decir superiores? Que tiene rinorrea, o sea, tiene una congestión nasal, puede llegar inclusive a tener un poco de tos o dolor de garganta. Y lo que es fiebre o febrícula. Luego tenemos ya lo que es el virus de la influenza, que es uno de los que más conocemos, que es una enfermedad respiratoria que es muy contagiosa, provocada justamente por el virus de la influenza, que infecta generalmente la nariz, la garganta, en algunos casos los pulmones. Puede llegar a causar una enfermedad leve, puede también ser una enfermedad grave y en ocasiones inclusive puede llegar a causar la muerte. Y la mejor manera, como les dije hace rato, de prevenir justamente esta enfermedad es mediante la aplicación de las vacunas todos los años. Como les dije, yo sé que hay muchas personas que no quieren vacunarse por los motivos que les dije hace rato, de que se vacuna igual le da, igual le da influenza o se vacunan y se sienten mal ese día o al día siguiente. Pero como les dije, es normal. Que una persona se sienta mal después de vacunarse es normal porque lo que hicimos fue activar lo que es la inmunidad que generan los síntomas y que una persona también que se haya puesto la vacuna se infecte es normal también porque como les dije, que una persona no, que una persona se vacune no quiere decir que nunca va a tener la enfermedad, sino que disminuye la probabilidad de que tenga la enfermedad y en el caso de que tenga la enfermedad o desarrolle la enfermedad, sea mucho más leve los síntomas y la duración de la enfermedad sea menor. Tenemos los virus de influenza A y B que causan generalmente epidemias estacionales, pero como les dije al comienzo de la clase, ya hoy en día prácticamente, como yo trabajo en la parte del laboratorio, les digo que desde aproximadamente noviembre, diciembre, nosotros estamos con casos de influenza, ya prácticamente 8 meses, en donde tenemos casos de influenza A. Generalmente A, hubo momentos que también hubo más influenza B, pero hoy en día es más influenza A. Pero anteriormente era una enfermedad netamente de finales de otoño y de invierno en sí. Dentro de estos dos tipos de virus, los tipos de influenza A son los únicos virus que se sabe, ¿verdad?, que pueden llegar a causar pandemias de influenza. ¿Y quiere decir pandemia? Una influencia, una epidemia a nivel de lo que es el planeta en sí, ¿verdad? De todos los continentes. Puede ocurrir cuando aparece algún tipo de virus nuevo, diferente de lo que es la influenza A, que infecta a las personas. Generalmente el virus de la influenza A no es un virus de los humanos, generalmente es un virus de los animales que podemos llegar a tener también nosotros. Entonces, como al no ser un virus que afecta principalmente a los humanos, entonces es mucho más difícil para el cuerpo combatir, por eso generalmente suelen causar las pandemias en sí. El virus de la influenza A, como les dije, entonces va a ser el más perjudicial, ya que puede provocar una enfermedad grave. Los pájaros son a menudo los portadores de una gran variedad de este tipo de virus y se transmite generalmente de los humanos, de las aves a los humanos. Tenemos, por ejemplo, algunos virus de la influenza A que llegaron a causar muchos brotes y algunos de los más conocidos, por ejemplo, está el H1N1 que seguramente les va a sonar, que causó lo que es la gripe española en 1918 y la gripe porcina en 2009. Tenemos el H2N2 que causó la gripe asiática en 1957, el H3N2 que causó la gripe de Hong Kong en 1968 y el H5N1 que causó lo que es la gripe aviar en el 2009. Estas influencias son todas influencias A. O sea, antes si se acuerdan era influenza AH1N1, influenza AH2N2, influenza AH3N2, influenza AH5N1.
Luego tenemos el virus sincitial respiratorio, que es una enfermedad que se caracteriza por una dificultad respiratoria. También puede llegar a causar un tipo de enfermedad más grave, como bronquiolitis, que ya es una enfermedad, una inflamación de las vías respiratorias pequeñas dentro de los pulmones. Puede llegar a causar neumonía, que ya es una infección en los pulmones y es la causa más común de bronquiolitis y neumonía en niños menores de 1 año. Se transmite, como todos los otros virus, de persona a persona a través de las secreciones que uno puede llegar a estar eliminando cuando tose, cuando se toca la boca, cuando estornuda, cuando se tocan los ojos. Y en general, casi todos los niños menores de 2 años adquieren por lo menos una vez este tipo de enfermedad. Y luego tenemos lo que es el COVID-19, que creo que es el que tenemos más presente en nosotros hoy en día, que es el coronavirus, que es una enfermedad infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por este virus o tienen una enfermedad leve a moderada y no, generalmente no requieren ningún tipo de tratamiento especial, pero sí hay muchas personas que van a requerir ahora un tratamiento, una atención médica, internaciones, tratamiento con oxígeno, inclusive muchas personas pasan a lo que es la parte de terapia, porque es una enfermedad súper rara. Las personas que son mayores y que padecen algún tipo de enfermedad subyacente, una enfermedad de base, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, ¿verdad? Tienen una mayor probabilidad de generar una enfermedad mucho más grave. Y cualquier persona de cualquier edad puede llegar a contraer COVID-19, se puede llegar a tener una enfermedad grave y puede llegar lastimosamente a fallecer. No necesariamente tiene que ser una persona, ¿verdad?, que tenga algún tipo de enfermedad de base, pero las enfermedades de base aumentan el riesgo de, de que una persona con COVID pueda llegar a tener una enfermedad grave, pero eso no quiere decir que sí o sí una persona hipertensa, si le da COVID, va a tener una enfermedad o va a requerir internarse o va a requerir pasar a terapia. Y tampoco descarta que una persona normal, una persona joven que hace ejercicio, no pueda llegar a tener una enfermedad grave y que no pueda llegar a entrar a internarse o a fallecer inclusive. Como le dije, es una enfermedad súper rara. Se propaga, tiene una alta capacidad de propagarse y se propaga generalmente desde la boca o nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta, respira. Y estas partículas van desde gotículas, ¿verdad? Microscópicas hasta más grandes, hasta los aerosoles más pequeños en sí, ¿verdad? Que uno ya genera cuando estornuda o cuando tose en sí ya va sintiendo, ¿verdad? Esos aerosoles, esas gotitas que ya son más macroscópicas. Y bueno, hasta acá la clase de hoy. La próxima clase tenemos clase presencial y también tienen lo que es el examen. En el examen va a entrar hasta esta clase. Va a ser online. Ustedes ya saben ya cómo se manejan con los 23 y el 19. Les voy a estar avisando luego en la próxima clase ahí de forma presencial. Ya algunas, si no recuerdo, o capaz todas, ya no recuerdo bien si capaz que todas ya me entregaron sus trabajos, de igual manera van a tener tiempo de entregarme hasta el día del examen si es que todavía no pudieron. No sé si tienen algún tipo de duda. Si es que ya no tienen ningún tipo de duda, ya les puedo liberar por hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. Gracias, profe. Chao, chao.